con respecto al asunto de Oaxaca, ¿se acuerdan cuando llegó el tema de Ulises Ruiz a la Corte? El actual presidente de la Corte, Silva Mesa, construyó una tesis interesante sobre el mínimo vital que es exigible a cualquier gobernante, que tiene que ver con el funcionamiento regular de las instituciones, la economía, las condiciones para vivir, y que en efecto puede verse dañado, y ahí es donde tiene que haber una acción urgente de las instituciones. Ahora, antes de irme a corte, déjenme dejarles sembrada una pregunta relacionada con lo que ya decía Claudia. En México, en realidad, lo que hemos hecho hasta hoy es decir, seguridad nacional es aquello que para su defensa hay que llamar al ejército. Por lo tanto, siempre que se llama al ejército, estamos ante un asunto de seguridad nacional, que es un silogismo equivocado. Yo quisiera que regresáramos ahora a hablar de a quién le toca, qué, cuándo, porque yo veo al ejército haciendo tareas de seguridad pública y veo otras instituciones haciendo tareas de seguridad nacional. Estamos de vuelta hablando de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad humana, en fin, avanzamos un poco con las definiciones. Déjenme problematizar con la coyuntura. Más de uno se han manifestado para advertir que el país está viviendo una crisis constitucional. Y eso, cuando se dice en democracia, es una cosa grande. El momento en que el ejército entró a jugar en funciones de seguridad pública, de policía, y entró, por ejemplo, a catear casas sin orden de cateo, o a prender individuos sin orden de aprehensión, sin que además se haya dictado un estado de excepción, conforme dice, ¿no?, a lo que dice el artículo 29, sí nos encontramos en una situación irregular. Lo curioso es que esto lo está haciendo el ejército justamente para devolverle a las instituciones lo que grupos de interés y crimen organizado le han quitado. Estamos en una situación excepcional y el marco legal actual no sirve para combatir esa situación excepcional, que por cierto no ha sido dictada por el presidente, porque no ha dictado en ningún lugar estado de excepción. Javier Corral, caractericemos la situación en la que estamos viviendo. A ver, es muy importante decir, más que una crisis constitucional, hay una crisis de inseguridad pública. Y hay una crisis de las instituciones de la seguridad pública, que se ha constituido esta crisis en una amenaza a la seguridad interior, lo que ha generado que tengan que entrar las fuerzas federales, ya sea la Fuerza Armada Permanente o la Policía Federal, ante un rebasamiento de las instituciones locales, de las policías que habíamos mencionado al principio de esta definición. Ese estado extraordinario que tú llamas de excepción, pues sí genera un rol absolutamente extraordinario para las propias Fuerzas Armadas. Hay quienes dicen que ¿Pero tú dirías dentro de la Constitución? Yo creo que está dentro de la Constitución, porque la facultad que se le otorga ahora al presidente de la República en términos del 89, fracción sexta, es omnímoda casi. Por eso yo parto de un principio que hemos querido compartir con varios legisladores. ¿Puedes decir lo que dice el artículo 89? El artículo 89 de la Constitución es el artículo donde se encuadran las facultades y obligaciones del presidente de la República. La fracción sexta dice que es facultad del presidente de la República salvaguardar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, a saber, Ejército, Fuerza Aérea, Armada, para las tareas de la seguridad interior y de la defensa exterior, más o menos el artículo. Ahora bien, esta facultad, que es omnímoda, necesitamos encuadrarla en una ley. Deberías reducirla. Porque yo digo que todo lo que hagamos para enmarcar legalmente esta facultad es ganancia para el sistema de los derechos humanos, porque lo que hoy tenemos es el uso de las Fuerzas Armadas a esa discreción que tú señalas. Puesto así, ¿estarían de acuerdo? Las dos, y yo incluso les diría, los partidos en los que militan. Bueno, nosotros tenemos ahí varias cuestiones que nos hacen un poco de ruido. Es decir, ciertamente hay un problema que hay que resolver. Nosotros no estamos muy de acuerdo en que toda la solución, ni siquiera de emergencia, ¿no?, se pueda basar en una estrategia que solamente enfatiza el uso del ejército para labores de patrullaje. Pero a ver, donde no hay, para reaccionar a esto y resolverlo de donde la no hay, dijéramos,
nada que se esté haciendo en los otros eslabones del sistema. Entiendo bien, la política general de seguridad. El artículo 89, fracción sexta. ¿Está de acuerdo en que sí es demasiado amplia la facultad del presidente? No, porque no está siendo así. O sea, ese 89, fracción sexta, tiene acotaciones en la propia Constitución, en el 119, en el 29. No es omnímoda. No es omnímoda, no es omnímoda. No, el PRI sí ha puesto en la mesa la necesidad de reglamentar el 89, fracción sexta. Para nosotros sí es una verdad que asumimos, que el presidente tiene esa facultad en la Constitución y no la tiene reglamentada. Y nosotros, por vía de algunas disposiciones de esta ley, sí queremos acotar esa facultad, que nos dé certidumbre de cuando usa la Fuerza Armada, para qué la usa, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y efectivamente, entendiendo que la Constitución se le completa y que hay derechos humanos que no pueden suspenderse, hay garantías que no pueden suspenderse, pero como está redactado el 89, fracción sexta, hoy por hoy el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas, punto. Es lo que dice la Constitución. Vivimos en una federación. Pero además, además así lo ha hecho. Así lo ha hecho, o sea, ha dispuesto de las Fuerzas Armadas. Incluso sin consultar con los gobernadores o los congresos locales. Bueno, es precisamente... Ahí sí, saltándose el 119. Lo que yo creo es que es precisamente uno de los temas que viene a solucionar la minuta del Senado a propuesta del propio presidente de la República. Además, hay una iniciativa del presidente que se presenta en 2009, ¿sí?, de Ley de Seguridad Nacional, y el Senado reforma, modifica y saca su propia propuesta que está ahora en Cámara de Diputados. Que es mucho más, digamos, acotada respecto de lo que originalmente planteaba el presidente. Ayúdame a entender qué pasó en el Senado. Es decir, cuál fue la iniciativa que metió el presidente, qué discusión se dio ahí, antes de que hablemos de la Cámara de Diputados y las discusiones de ahora. O sea, lo que metió el presidente fue una iniciativa en donde se toma... Él mismo se acota. No, o sea, en realidad no, porque lo que hace es reglamentar las condiciones en las que él y el Ejecutivo en general va a intervenir en esas decisiones. Pero no pone, la iniciativa original no prevía la intervención, por ejemplo, del Congreso ni de los congresos estatales para la declaración de los estados de afectación. Esto es muy importante. Hoy el procedimiento para mandar al ejército es el que se le dé la gana al presidente. Dice, se va. En el Senado, en efecto, se meten varios candados. El gobernador o el... Hay 4 modificaciones. El Congreso. El local tienen que pedírselo al presidente. El presidente sí manda una iniciativa con el debido respeto, como nos caracteriza a nosotros que diferimos. El presidente de la República sí manda una iniciativa en donde busca encuadrar legalmente esta disposición del 89 para el uso de las Fuerzas Armadas y por lo tanto sí resulta en un acotamiento, un Pero el presidente sí ya establece los mecanismos para mandar a la Fuerza Armada. Sí, claro, hay un procedimiento que establece. ¿Cuáles son las modificaciones sustanciales del Senado? Incorpora a los municipios en la solicitud para declarar una posible afectación a la seguridad interior. Incorpora el Senado una salvaguarda para que en modo alguno pueda intervenir las Fuerzas Armadas en conflictos de carácter electoral, laboral, social, etcétera, etcétera. Incorpora que los militares que colaboren, que coadyuven en tareas de seguridad pública, en este caso específicamente de combate al narcotráfico, sean llevados a la justicia ordinaria en materia de violación de derechos humanos. Fuero militar. Le pone tiempo a la declaratoria de existencia de la afectación, le pone tiempo, le pone lugar, le pone cobertura. O sea, el Senado todavía acota más. Inventa también una nueva definición, ¿no? Porque tenemos estado de excepción que regula el 29, la normalidad, que es lo que todos deseamos, y en medio se inventa una cosa nueva, que es amenaza a la seguridad interior, que es una cosa nueva, ¿no? Es un híbrido. ¿Qué es eso del estado de afectación a la seguridad interior? Pues es una figura que recoge la situación extraordinaria que vivimos. Un conjunto de condiciones que... ¿En qué vivimos? Vivimos un rebasamiento del orden local y de las policías civiles para el combate al crimen organizado, en materia propiamente de narcotráfico. Y en ese sentido, se ha puesto en jaque a las instituciones mexicanas. Locales. Y no solo locales, pero fundamentalmente el despliegue policiaco, pues mayormente está en lo local. Digo, el 89
9% de las policías de este país son locales, municipales, estatales. Y eso se reconoce que hay esa circunstancia en un territorio específico, a partir de ahí se hace esa declaratoria. No, una solicitud de ese conjunto de condiciones. Pero y entonces el presidente... En la minuta del Senado sí establece la existencia de una solicitud. Un Estado, es de lo que estamos hablando ahorita. Sí, ahorita de la minuta estamos un hablando. Congreso estatal o un gobernador le solicita al presidente. Y el presidente tiene que reunirse con sus ministros, con el Consejo de Seguridad Nacional. En la minuta del no. Senado no. En la minuta no. En la minuta dice, un Estado, a través de su legislatura o su gobernador, puede solicitar a la Federación que intervenga porque hay esta situación, digamos, no ordinaria de alteración de la basada en paz. 119. Y entonces se emitirá una declaración de afectación de la seguridad interior para que el presidente pueda, o la Federación, enviar a la Fuerza Armada Permanente. Y ahí la deja, no dice qué más. Después de la solicitud no dice el presidente, digamos, cómo va Pero a sí tomar dice esta qué es lo que la decisión. declaratoria tendría que contener. Sí, absolutamente. En la minuta del Senado sí advierte tiempos, sí advierte objetivos, cosa que hoy no los tenemos. Hoy no los tenemos. Y hasta ahí lo deja. Yo creo que los senadores reciben esta iniciativa, la discuten largamente, porque la discuten como un año, ¿no? La verdad es que sí, también... No, pues se las mandaron 2 días antes de acabar. A nosotros 2 días antes, pero... O sea, hacen un ejercicio realmente de meterse a ver qué es lo que está pasando y dicen, sí, efectivamente, sí hay estas circunstancias no ordinarias donde se puede pedir. El Senado se queda con la facultad de calificar, certificar, valorar la declaratoria esta de afectación, es decir, juega de contrapeso. Así ¿o no? es. Sí, en la minuta del Senado sí juega de contrapeso. A ver, es uno de los, quizá es uno de los errores de la minuta del Senado. Falta contrapeso, porque ¿eh? Porque efectivamente en el procedimiento que establece la minuta dice que una vez que el Consejo Nacional de Seguridad Pública integrado por los ministros, por los secretarios de Estado, aprueba el proyecto, dice, se le remite al Senado de la República el proyecto de declaratoria para la revisión legal, punto y seguido. Como si tuviera el Congreso facultades de revisión de legalidad. Podrá ejercer funciones de control político. No es el Congreso en su conjunto sí puede revisar los contenidos de la declaratoria. No, dice que el Senado. A ver, en términos reales, hay que decir que este es un error de la minuta porque ni el Congreso, ni mucho menos el Senado en el 76 de la Constitución tienen facultad alguna de control de legalidad, pues eso es una facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que pretende el Senado? Pues que de alguna manera intervenga el Congreso en esta figura excepcional de afectación a la seguridad interior. Está mal resuelta. Quizá lo que tendríamos que hacer, como se ha propuesto en algunos documentos, es que realmente se le dé no solamente opinión, sino una mayor participación a la comisión bicameral formada en el Congreso en materia de seguridad nacional, para participar incluso desde el procedimiento mismo de valoración. Yo tengo una duda que no deja de hacerme ruido. ¿Por qué si el 29 llama excepción a lo que es excepcional, tenemos que inventar otra fórmula? O sea, ¿por qué no reglamentar el 29? Digo, que además ya ahora la de derechos humanos quedó impecable. ¿Por qué no decretar, hay una situación de excepción en Ciudad Juárez? Y se decreta el 29 y a partir de ahí se construye. ¿Por qué inventarse este híbrido pues cuando ya tenemos el otro? Pues porque es muy grave para el sistema de los derechos humanos suspenderlos. Pero, a ver, de acuerdo a la reforma no tendrían... A ver, porque ahí yo es... el 29 ahí reformado no se suspende libertad de expresión, debido proceso... Sí, no, pero hay una serie de derechos, de garantías que pueden ser suspendidas, limitadas. A ver, a mí me llama mucho la atención que frente a una solución intermedia, lo hemos comentado, que se busque que los derechohumanistas prefieran, incluso los garantistas, como se llaman, autodenominan algunos que nos han comentado. Nos llama mucho la atención a Claudia y a mí que los derechohumanistas terminen prefiriendo el estado de excepción del 29, la suspensión, que este estado que no suspende garantías. Eso sí lo cuidó muy bien en señalar el Senado en su minuta, que no limita ninguna garantía. Aunque la declaratoria podría limitarlas. Déjenme irme a corte y regresamos a esta discusión. ¿Estado de excepción o estado intermedio de excepcionalidad? Quédese con nosotros.